De religión, política y fútbol es mejor no enfrascarse en discusiones, dice un dicho por ahí. Hola, estamos en Diálogos entre Libros desde la librería universitaria y del tema que vamos a hablar hoy con un experto es sobre la religión. Gracias, Reinaldo, por aceptar esta invitación. No, a ustedes por permitirnos poder visibilizar y poder compartir este libro que ha sido un esfuerzo de ya varios años, ¿verdad? En relación al escenario centroamericano y al sur de México. Ya vamos a estar profundizando en qué consiste esta compilación que ustedes han hecho, porque lo ha hecho en conjunto con alguien más. Ya nos va a hablar más en detalle, pero antes queremos conocerlo un poco más. Cuéntenos cuáles son sus raíces. Ok, bueno, soy hijo de un papá nicaragüense y de una madre que nació en el sur de Honduras, específicamente el municipio de Choluteca. Soy el segundo de 3 hermanos. Nací aquí en Tegucigalpa y pues no sé qué más quiere que le cuente. ¿Cómo se desarrolla esa niñez? Bueno, normalmente siempre me preguntan, ¿no? Con relación al tema religioso, si fui en algún momento religioso o si practico una religión. Algunos hasta me preguntan que si soy sacerdote o teólogo o lo demás. Pero evidentemente desde la niñez siempre tuve un acercamiento a los espacios religiosos. Mi niñez de hecho fue educada religiosamente por la Iglesia Católica y pues asistí a una escuela pública, ¿verdad? Y bueno, nací en el nicho de una familia también muy religiosa, tanto de parte de mis papás como también de mis tíos y de mis abuelos, así que pues como pueden hacer cualquier niño tradicionalmente en Honduras en la década de los 90. Cuéntenos ya en este proceso cuando toca entrar a estos espacios de educación, ¿no? La escuela, el colegio. ¿Cómo se desarrolla el Reinaldo de esa etapa? Bueno, siempre con muchísima curiosidad, sobre todo hacia los temas sociales. Recuerdo específicamente los temas geográficos, eran los del mayor interés. El tema por conocer las capitales de los diferentes países, el tema de conocer las diferentes culturas. Siempre estaba interesado en conocer al otro. Recuerdo también que en la infancia tenía mucho interés por platicar con los ancianos, que me contaran sus anécdotas, ¿verdad? Siempre estaba muy interesado en conocer el nombre de los lugares, del por qué se llamaban los lugares así. Y siempre hubo interés en poder conocer diferentes lugares, siempre el amor a viajar y a conocer diferentes espacios y culturas. Y al desarrollarse con padres, ¿no?, de diferentes países también va creciendo más esa curiosidad, imagino, por conocer un poco más de dónde viene papá, de dónde viene mamá y cómo se diferencian o se unen, ¿verdad?, en algunos aspectos. Así es. Al momento de ingresar a la Universidad Autónoma, ¿tenía muy claro la carrera que quería estudiar o todavía no? Bueno, yo quiero decirle que tuve una excelente profesora de ciencias sociales. De hecho, era la clase que más me gustaba en el colegio. Era una clase que disfrutaba. A veces incluso ni dejaba dar la clase a la profesora, ¿verdad? Por el gusto y asimismo también el preguntarle, ¿verdad? E intervenir en ciertos temas que me provocaban mucha reacción e interés. Entonces, ya cuando estaba en el último año del colegio, ella sabía del gusto mío por las ciencias sociales y me preguntó qué era lo que quería estudiar. Entonces yo, influenciado tal vez por mis hermanos o por mi familia, que había dicho que iba a estudiar ingeniería industrial, y cuando yo le comenté a la profesora, ¿verdad?, que había venido incluso a hacer el examen de admisión a la universidad para estudiar ingeniería industrial, ella me dijo
que realmente no miraba esa vocación en mí. Que la vocación que ella miraba específicamente era la de ser historiador o de estudiar las ciencias sociales. De hecho, fue ella también la que con mucho gusto vino a la universidad a conseguirme un plan de estudios de la carrera de historia. Me lo llevó al colegio y me explicó, ¿verdad?, cuáles eran las clases, porque también quiero comentarle que yo era la segunda persona en toda mi familia, tanto de papá como de mamá, que venía a la universidad. O sea, mi hermana mayor había sido la primera persona en ir a la universidad y en egresar de la universidad, y yo era el segundo en ir por primera vez a la universidad. Entonces, que yo le dijera, no, a mis papás, voy a estudiar historia, sí, voy a ir a la universidad y voy a estudiar historia, era un asunto, en primer lugar, bueno, de qué vas a trabajar, o sea, y de qué trata la carrera, ¿no? Y lo otro era, pues, qué va a pasar al salir, ¿no?, del estudio de la carrera. Entonces, fueron retos, pero yo celebro y quiero resaltar aquí la compañía de mi maestra de Ciencias Sociales en el colegio, que me impulsó a poder hacer realmente el examen de admisión, pero ya mejor orientado hacia la carrera de historia como tal. Sí. Y qué importante ese acompañamiento, ¿no, Reinaldo? Cuando le comentaba antes de iniciar la grabación del programa, cómo en este momento de adolescencia y de juventud uno no tiene muy claro, ¿no?, de qué se trata la vida estudiantil universitaria. Y contar con una orientación de esas realmente que es vital, ¿no?, para hacer una buena elección. ¿Se arrepiente ahora o ha descubierto que realmente nació para eso? No, definitivamente no me arrepiento. Es claro que nací para ser, ¿cómo se llama?, cientista social, para ser historiador, sobre todo en un país como Honduras. Sí, definitivamente necesitamos la historia. Yo la puedo ver en las aulas de clases, con los diferentes estudiantes, con los diferentes problemas sociales y políticos que tenemos. Realmente la historia es la única que nos ayuda a poder responder a esos problemas y nos ayuda a poder comprenderlos y también a reivindicarlos. Entonces, yo realmente no me arrepiento, más sí quiero decirle, y creo que esto lo van a validar mis colegas historiadores, no es fácil ser historiador en Honduras. O sea, es un reto, o sea, se sufre mucho. Un desafío, evidentemente, por los pocos espacios de investigación, por el poco valor que se le da a la historia como disciplina, como ciencia. Entonces, evidentemente, creo que es un reto y un desafío ser profesional de la historia en un país como Honduras. Pero ha valido la pena. Pero ha valido la pena, por supuesto que sí, como le digo, en los espacios donde he podido compartir el saber de la historia, el poder decirle a los jóvenes en las aulas de clases que para qué les va a funcionar la historia, ¿no? A veces los jóvenes llegan y preguntan, ¿y por qué tengo que llevar esta clase? ¿O para qué me va a servir? Y cuando realmente ellos se dan cuenta de la utilidad y del valor que tiene la clase, pues eso deja satisfacción en uno mismo como docente. Sí. ¿Y ese salto a la docencia es inmediato una vez graduado o tuvo otro espacio? Ok, cuando yo egresé de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como historiador, vino el momento del desempleo, de buscar oportunidades laborales, pero al tener un año de la búsqueda laboral, fui favorecido con una beca de excelencia por la Universidad Complutense de Madrid y fui a estudiar una maestría en Historia y Antropología de América. Al regresar de la maestría, porque era una beca de cooperación internacional donde había que regresar al país para retribuir lo que la universidad había invertido en mí, entonces inmediatamente una de las universidades de este país me contrató para ser profesor de historia. Entonces, no fue inmediatamente que egresé de la carrera que comencé a hacer la docencia, sino hasta que hice la maestría. Sí. Ya vamos a seguir conversando más y conociendo a Reinaldo Espino y conocer más sobre todo su proceso de desarrollo en esta tarea de la historia. Ya retornamos.
sentimiento Puma nos une. Visita la librería universitaria y adquiere los diferentes accesorios que nos identifican como verdaderos Pumas. En la librería universitaria encontrarás camisetas, sudaderas, uniformes quirúrgicos, gorras y mucho más. La librería universitaria te espera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Continuamos en su programa Diálogos entre Libros, conversando hoy con el historiador, investigador y docente de la máxima casa de estudios, Reinaldo Espino. Estábamos hablando sobre ese proceso donde usted ya inicia como docente. ¿En qué momento ya entra a la máxima casa de estudios a dar clases? Bueno, yo no doy clases aquí en la UNA, sino que soy docente para la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC. Y eso fue en abril del 2019. Cuando comencé a dar la clase de Historia de Honduras en esa universidad. Y desde ahí he comenzado también no solamente la docencia, sino también la labor de la investigación. Sí. Excelente. Y empieza entonces este proceso de realizar la investigación que hoy conocemos con el libro Entre Cruces y Protestas. Sí. Bueno, quiero comentarle que cuando yo era estudiante de la carrera de Historia, siempre a mí me llamó la atención algo, sobre todo en el radio donde yo vivía, ¿sí? En el radio habitacional donde yo vivía, y era poder comprender por qué había tanta iglesia no católica alrededor de una iglesia católica. Entonces, cuando yo llevé la clase de metodología de la investigación, yo le propuse a mi maestra que quería comprender ese fenómeno que tal vez no era tan histórico, sino más sociológico, pero comprender ese fenómeno era decir, ¿por qué tanta iglesia no católica alrededor de una iglesia católica? Sobre todo en un barrio urbano, ¿sí? En un barrio tal vez periférico de Tegucigalpa. Y entonces la maestra en aquel momento, bajo su asesoría metodológica, me dijo, yo consideraría, Reinaldo, que en primer lugar comprendamos históricamente cómo ha ido creciendo la población no católica en Honduras. Entonces lo hicimos en el marco de la doctrina en la doctrina de la seguridad nacional que se dará en la década de los 80s. Y entonces ahí vamos a poder ver cómo Estados Unidos envía una serie de pastores y una serie de misiones no católicas al territorio bajo la doctrina de la seguridad nacional, porque quiere contrarrestar la teología de la liberación y quiere contrarrestar todo aquello que Estados Unidos sentía, ¿no? Que desde la iglesia católica podía ser de amenaza por estar vinculada a la iglesia con algunos movimientos comunistas y con toda esa propaganda comunista en la Guerra Fría, ¿no? Entonces, evidentemente nos dimos cuenta que fue en la década de los 70s, 80s, cuando comienzan a venir estos pastores, estas misiones. Y entonces ahí yo pienso que hicimos un buen trabajo, un bonito trabajo, que no me dejó, ¿cómo se llama?, quieto. Luego yo cuando fui a la maestría, fue lo que propuse. Y una especialista en religión, la doctora Rosa María Martínez de Codes, que en aquel momento era vicepresidenta de una organización internacional para la libertad de religión, me dijo, ese tema es sumamente importante, Reinaldo, sobre todo poder comprenderlo en Centroamérica y que lo podamos comprender sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces ahí lo que yo ya hice fue no solamente analizar el crecimiento de la población protestante, sino específicamente el crecimiento de las iglesias pentecostales, que son en el grupo evangélico protestante las que más crecen o las que no dejan de crecer, como lo van a decir algunos teóricos, ¿no? Entonces, ese ha sido mi interés, sobre todo porque dentro de la Iglesia Católica he tenido experiencia y acercamiento al movimiento pentecostal, ¿sí? Que es conocido como la renovación carismática. Entonces, pero aquí la pregunta que siempre me inquietaba era ¿por qué crecen tanto? O sea, ¿por qué no dejan de crecer tanto las iglesias pentecostales? ¿Y por qué se fortalecen y se consolidan tan rápido?
Entonces, ese ha sido mi hacer investigativo, en primer lugar desde panoramas históricos, luego hacer un poco de trabajo socio-religioso, un trabajo hasta cierto punto antropológico, qué es lo que siente la gente al ir a una iglesia pentecostal, cuáles han sido sus experiencias no sensoriales. Entonces eso es lo que hemos ido haciendo para poder comprender, ¿no? Porque este fenómeno, como dice un experto en pentecostales en Centroamérica se ha pentecostalizado y no va a dejar de pentecostalizarse. Entonces ese ha sido el interés, ¿no? Por estos temas religiosos como tal. ¿Y qué descubrió ahí al hacer esta investigación? ¿Por qué se multiplican tanto? Bueno, en primer lugar, por su excelente organización. O sea, creo que, y lo dicen muchos teóricos en el trabajo de campo, creo que la excelente organización de las iglesias pentecostales hace que crezcan, el buen liderazgo también que ofrecen, el acompañamiento de sus líderes hacia la vulnerabilidad de sus feligreses en temas de violencia, en temas de movilidad, en temas incluso de roles de género, porque cuando la mujer ha sido violentada e invisibilizada, entonces las iglesias pentecostales han aprovechado en empoderarlas, en darles espacios que ellas mismas no han podido encontrar en sus roles familiares, en sus casas, en sala vivienda. Entonces realmente las iglesias pentecostales, aparte de su organización, aparte de sus roles, creo yo también el tema de asistir hacia ciertas necesidades, incluso psicológicas, hacen, ¿no?, que evidentemente la persona se quede ahí, sienta, porque algunos incluso nos dicen en los testimonios, encontré una casa, o sea, me quedo aquí porque la iglesia me ayudó a salir de la depresión, o sea, la iglesia me ayudó a vencer el suicidio, me ayudó a vencer otras enfermedades. Y esto no lo estoy diciendo solamente de boca, o sea, hay estudios psicológicos que han confirmado que la gente logra vencer una depresión, por ejemplo, logra vencer la violencia en su hogar, o logra vencer incluso apetitos de drogadicción y demás yendo a las iglesias. Entonces realmente las iglesias son espacios, yo diría, de reivindicación, las iglesias son espacios de convivencia, las iglesias son espacios de visibilizar los invisibilizados. Y aquí se me está olvidando otro elemento importante. Las iglesias también fungen muchas veces las funciones del Estado, porque lo hemos visto sobre todo en las periferias. Yo hice una exploración en una colonia que comenzaba a nacer como invasión en Choluteca. Yo le preguntaba a la gente, ¿y aquí cómo lograron conseguir los terrenos? El pastor lo hizo. ¿Y cómo lograron conseguir la luz? El pastor lo hizo. ¿Y cómo lograron el agua? Y todas esas necesidades, bueno, fue el pastor. Entonces el pastor se convierte en un líder, no solo más religioso, sino político, sí, local, que incluso hay encuestas donde le hemos preguntado a la gente ¿en quién creen ustedes? Nosotros creemos en el pastor, no en el alcalde, no en el regidor. Entonces también esos factores hacen que evidentemente las iglesias, en este caso las de corte pentecostal, crezcan, se consoliden y se fortalezcan. Yo aquí he, arrojado unas pocas categorías de análisis, pero yo le aseguro que podrían haber muchísimas más todavía. Pero hay mucho más que investigar. Y en este caso, ¿qué podemos encontrar en esta producción que nos muestra hoy? Ok, el libro Entre Cruces y Protestas nació en el 2021, cuando la Universidad de Artes y Ciencias de Chiapas y el Colegio de Michoacán convocaron a un Congreso Centroamericano de Historia en el marco del Bicentenario. Entonces, en aquel momento yo me encontraba haciendo mi proyecto de tesis doctoral y el director de mi tesis doctoral me dijo, Reinaldo, sería bueno coordinar una mesa o inscribir una mesa que analice la historia o la realidad de los fenómenos religiosos en esa región, ya que son muy pocos los estudios que se encuentran de religión en Centroamérica. Y entonces, evidentemente, la Universidad de Chiapas proponía este congreso porque en la colonia Chiapas era parte de la Capitanía General de Guatemala. E incluso hay gente en Chiapas que se sienten más
centroamericana que de México. Entonces en aquel momento fui atrevido, le propuse a otro amigo, a otro colega, que en este caso es el coordinador junto conmigo de esta compilación, que inscribiéramos la mesa, que yo nunca había visto una mesa sobre estudios religiosos en un congreso centroamericano de historia, y que pues fuéramos valientes y nos arriesgáramos a que aprobaran la mesa. Evidentemente la mesa la aprueba el comité científico del congreso, y para mayor sorpresa de nosotros fue la mesa que más ponencias tuvo dentro del congreso. O sea, recibimos alrededor de más de 20 ponencias de casi todos los países de Centroamérica. Creo que el único país que no estuvo presente en esa mesa fue Nicaragua, pero de ahí tuvimos de todos los países, incluso alcanzamos hasta Belice. Wow. Y entonces la mesa se desarrolló de una manera rica en conocimientos, en intercambios, en fuentes, pero sobre todo en el interés que imperaba por analizar lo religioso. Sobre todo en estos 200 años de independencia, que era lo que el Congreso convocaba. Y luego mi compañero me dice, yo creo que sería necesario aquí hacer una compilación, de aportarle algo a los estados de la cuestión de lo religioso en Centroamérica. Y no solamente eso, sino que también la mesa fue producto de que se conformara en Centroamérica lo que hoy es la Red Centroamericana de Investigadores del Fenómeno Religioso, RECIFRE, que es el sello también editorial que avala, ¿no?, la compilación, junto con el CEMIR, que es la casa editorial que ha producido este libro. Entonces, realmente la mesa produjo muchos frutos. Esta compilación que hoy vemos ya finalizada, la conformación de la red, y también encontrar a los investigadores que en aquel momento y que hoy se siguen dedicando a la investigación religiosa, porque el asunto era también que cuando nos preguntaban, ¿no?, algunos historiadores o compañeros sociólogos, ¿qué investigas religión y con quién? ¿Y quién te asesora? ¿Y quién te acompaña? Entonces realmente esa compilación y la formación de la red y encontrar otras organizaciones académicas que analizaban lo religioso fue para nosotros un punto a favor, porque ya comenzamos sobre todo a encontrarnos, aquellos que nos dedicábamos a comprender desde una manera objetiva y científica el papel de lo religioso. Entonces así es como nace Entre Cruces y Protestas. ¿Y por qué Entre Cruces y Protestas? Porque, bueno, siempre preguntan por el título, ¿y por qué Entre Cruces y Protestas? Porque evidentemente hablar de religión hoy ya no es un asunto solamente que corresponda a la Iglesia Católica. Entonces, claro, hablar de cruces es visibilizar el papel hegemónico que ha tenido la Iglesia Católica en los estudios religiosos, pero también protestas, ¿sí?, porque hace alusión a la Reforma Protestante, porque hace alusión a todas estas nuevas instituciones religiosas que nacen de la Reforma Protestante históricamente en Honduras a finales del siglo XIX, pero que luego no comienza esa pluralidad religiosa en los espacios no solamente de Honduras, sino de Centroamérica. Entonces creo que el nombre lo que quiere es reunir esa diversidad, ¿no?, esa pluralidad que tiene Centroamérica. Y no solamente Centroamérica, porque aquí el libro visibiliza otra región, y es Chiapas, ¿no?, es el sur mexicano, que a veces, como le digo, cuando hablamos de Centroamérica parecen estar más cerca de nosotros, claro, que lejos, ¿no?, como tal. Entonces eso es Entre Cruces y Protestas. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué línea de investigación estaría trabajando ahora? ¿Si siempre relacionado a la religión o está pensando en otros temas? Ok, ahora mismo en lo que yo me encuentro analizando es el papel de las mega iglesias. Ok, las mega iglesias, yo lo he concluido de la siguiente manera. Henry Schaffer nos dice, un antropólogo y sociólogo alemán, nos dice que Centroamérica en los últimos 50 años se ha pentecostalizado. Entonces las mega iglesias para mí son una de las características de esa pentecostalización que ha tenido Centroamérica. ¿Por qué? Porque las mega iglesias hoy son instituciones religiosas, pero que ya no solamente están dentro de la frontera nacional, sino que trascienden la frontera.
De manera específica, yo puedo hablar en Honduras de Ebenecer, por ejemplo, de CCI, del Ministerio Sebaot, que van formando redes o van formando alianzas y van cruzando lo nacional. Hoy están teniendo sus iglesias en Estados Unidos, por ejemplo, con el mismo nombre. Hoy están formando redes en Costa Rica, en Argentina, en Brasil. Entonces, vemos estas mega iglesias como grandes organizaciones transnacionales, dirán algunos. Otros teóricos dirán son empresas transnacionales de salvación, pero que evidentemente nos preguntamos cómo logran configurar esa estructura de mega iglesia. Ofreciendo espacios donde ya la gente no tiene incluso que explorar el mundo, ¿no? O sea, ya la mega iglesia te ofrece estar ahí en la iglesia, que tus hijos vayan a la mega iglesia ofreciéndoles escuelas. Sí. Incluso vamos a ver algunos fenómenos, sobre todo en Estados Unidos, donde la mega iglesia tiene, por ejemplo, un Starbucks, ¿sí? La mega iglesia tiene, ¿cómo se llama? Tienda de ropa, tiene venta de libros. Entonces ya no necesitas consultar el mundo, porque la mega iglesia te va creando tu propio mundo. Entonces son grandes corporaciones empresariales, evidentemente, pero que para mí, en esta línea de investigación, configuran una de las características más de esa pentecostalización que Centroamérica está viviendo. ¿Y por qué se configuran en ello? Porque en sus pastores hay una línea que me llama mucho la atención, porque ellos la predican y dicen tenemos que conquistar las naciones. Entonces la visión de la mega iglesia es mundial, es globalizadora. Entonces en ese marco de globalización es donde se van formando, se van fortaleciendo y se van consolidando. Y si nosotros no le prestamos atención a ese fenómeno, no nos vamos a dar cuenta cómo rápidamente se convierten, ¿no?, en esas grandes organizaciones religiosas, pero que al final de cuentas tienen ejercicios económicos, de mercadotecnia, de mercantilización y de otros elementos más. Reinaldo, quisiéramos continuar conversando más sobre esta línea de investigación, estos temas, que está realmente muy interesante. Le deseamos lo mejor en este caminar de investigador y como docente también, por supuesto. Y gracias por estar en esta casa Puma, de la cual usted ha salido. Y pues éxitos con este libro. ¿Dónde podemos encontrarlo? Ok, el libro, más que en físico, está en digital. O sea, lo podemos encontrar en la página del Seminario de Intersecciones de lo Religioso. Ahí lo pueden descargar gratuitamente. Y también lo pueden encontrar en el repositorio de Claxo, en el repositorio de bibliotecas de Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y también se puede encontrar en Google Books. Ahí también, o sea, solo ponen en el Google Entre Cruces y Protestas e inmediatamente les va a salir una ventana para descargar el libro. O sea, es un libro que cuenta con 9 artículos, se me había olvidado decirlo. Es un libro que cuenta con 9 artículos que versan desde lo antropológico y arquitectónico hasta lo histórico, el análisis del discurso desde el periodismo, ¿no? Pero desde el análisis sociológico, entonces, pero todo analizándolos desde el papel que ocupan los fenómenos religiosos o que han ocupado, ¿no?, los fenómenos religiosos, de manera específica, siento yo, en el norte de Centroamérica y en el sur mexicano. Entonces yo les invito a leer el libro. Realmente los aportes de cada uno de los actores son significativos y nos ayudan a poder comprender que cuando hablamos de religión todos quieren preguntar, todos quieren saber mucho más, y entonces si les interesa, a leerlo, ¿no? Y esperamos evidentemente poder más adelante seguir publicando tal vez otras compilaciones, ¿no?, otras investigaciones relacionadas al fenómeno religioso. Excelente, muchísimas gracias y éxitos. Y a ustedes también recomendarles la librería universitaria, donde pueden preguntar sobre este libro y sobre otros que sea de su interés. Hasta la próxima.